Hola, muy buenas tardes. Espero que se esté escuchando bien. En estos momentos voy a proceder a compartir mi pantalla. Entonces, me esperaría que por favor me confirmen. Sí se ¿Sí? escucha, Maite. Ok, muchas gracias. Estoy ya compartiendo. Les damos la bienvenida a todos los que se han conectado el día de hoy a esta charla informativa. Vamos a tratar de dar todos los detalles en este tiempo que tenemos. De igual manera voy a estar atenta por la casilla del chat o las preguntas de los comentarios que nos vayan haciendo, no se preocupen. Y vamos a compartir así. Ya Shirley nos estaba adelantando un poco sobre para los que no nos conocen, nosotros somos una casa certificadora cuya principal función es evaluar la conformidad de estándares internacionales, ¿sí? En lo que coloquialmente llamamos, pues, auditorías de certificación. El día de hoy, de manera particular, vamos a hacer énfasis a lo relacionado con la certificación de la norma ISO 37001, específicamente en el sector salud. Pero el protocolo también aplica para otros estándares del mismo rubro, ¿sí? Uno de los elementos que es importante resaltar es el reconocimiento internacional que cuenta nuestra casa certificadora para realizar la función de las auditorías de certificación que están reconocidas internacionalmente por el Foro Internacional de Acreditación, la IAF, quien congrega a todos los países miembros signatarios a nivel mundial. Dentro de ellos, nuestras oficinas, donde tenemos operaciones en países como, bueno, aquí en Perú, Argentina, Paraguay, en Centroamérica, bueno, en México se encuentra nuestra casa matriz, en España, a lo largo de los países en los que tenemos representación, nuestros certificados tienen este reconocimiento internacional, que es muy importante recalcar porque se encuentra dentro de las bases de concursos públicos y también son requerimientos para dar este reconocimiento a los certificados que se emiten. Estas certificaciones tienen un alcance multisectorial. Si bien el día de hoy vamos a hacer énfasis a los temas relacionados con sector salud, cabe resaltar que las actividades de certificación tienen implicancia en muchas áreas de actividades, como por ejemplo las áreas de alimentos, agricultura, ganaderas, industrias extractivas, textiles, servicios en general, sector público, energía, minería, construcción. Es muy amplio el espectro para poder aplicar lo que serían las certificaciones, ¿sí? Ahora, como les comentaba, esta charla está enfocada directamente a las actividades dentro del sector salud y yo les voy a indicar algunas diferencias a tomar en cuenta. Algo también importante a recalcar, que nosotros las englobamos como fortalezas que tenemos para realizar los servicios de certificación, son aquellos elementos que son de aplicación internacional, ¿no? Como por ejemplo, ya les mencionaba nuestra acreditación, nuestra cobertura de servicios y rubros en los diferentes sectores de aplicación que tenemos clientes de todos ámbitos de actividades económicas aquí en Perú y en otros países. También importante los especialistas. Nuestro protocolo de calificación de auditores es bastante riguroso, pues nos asegura contar con los profesionales según protocolo para poder realizar esta evaluación de conformidad. Y adicionalmente a ello, otorgamos diferentes beneficios a nuestras entidades certificadas para que puedan complementar su sistema de gestión, que pueden ser talleres formativos, charlas, eventos corporativos, de tal manera que se pueda enriquecer de diversos actividades, que el sistema de gestión pueda mantenerse y mejorarse continuamente, ¿no? Nosotros somos
aquel socio estratégico para que un sistema de gestión, sobre todo en el que estamos hablando ahora de antisoborno, se pueda mantener. Si bien el día de hoy vamos a enfocarnos específicamente en la norma 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, es importante comentar que actualmente en el mercado, no solamente el peruano, sino también a nivel internacional, hay normas que suelen tener mayor demanda, ¿no? Por ejemplo, la norma más certificada a nivel mundial es la norma ISO 9001 de Sistema de Gestión de Calidad, la norma ISO 14001 de Sistema de Gestión Ambiental, la norma ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma 27001 de Seguridad de la Información. Todas ellas con reconocimiento internacional. Ahora, una organización puede contar con una, dos o más normas o sistemas de gestión implantados y certificados. Tenemos el tema principal el día de hoy, la norma antisoborno, porque hemos reconocido que a partir del año 2018 en adelante ha habido una solicitud de que las entidades, tanto del sector privado como del sector público, también alineados a un marco legal nuestro, decidan y empezar a instalar, implementar sistemas de gestión con un enfoque preventivo ante el soborno. Ese modelo de sistema de gestión preventivo es el que ofrece la norma ISO 37001, ¿no? Y también es importante recalcar en ese sentido que aquellas entidades, por ejemplo, que son proveedoras del sector público del Estado, tienen un reconocimiento particular si ya cuentan con un sistema de gestión implantado y certificado de la norma 37001. No solamente de contrataciones públicas, sino también, por ejemplo, si estamos hablando de sector críticos como construcción, ahora también está involucrado mucho el sector salud. Y estos lineamientos o estas bases se especifican más que nada en el reglamento que indica la OCE, que es la entidad que nos establece las pautas para las contrataciones con el Estado, ¿no? Sí se está escuchando hasta acá el audio, ¿no? Por favor, me confirman eso. Yo estoy atenta a los comentarios, a las consultas para poder continuar. Sí se escucha, Maite, se escucha la... Muchas gracias. Entonces, yo cabe resaltar que voy a estar siempre atenta a sus comentarios, dudas, para ponerme en el momento en que se están desarrollando los temas, vamos a poder atender las consultas inmediatas, ¿sí? Muchas gracias. Bien, entonces les mencionaba la característica en nuestro marco legal y también en nuestro contexto peruano en que esta norma 37001 ha empezado a tomar más relevancia. De hecho, para los que estén un poco más interesadas en el tema, tiene que ver con que hay un ranking a nivel mundial que hace justamente la organización ISO, ¿no? Que es quien establece todas estas normas. En ese sentido, nos da gusto indicar que cada año que se hace este ranking internacional, a nivel de nuestra región de Sudamérica, el Perú está tomando cada vez más presencia en lo que normas certificadas se refiere, ¿no? Hay una diferenciación entre las certificaciones de calidad, seguridad, medio ambiente, pero particularmente en la norma antisoborno, ya para el año 2020, la presencia de Perú está entre los 3 a 4 primeros puestos a toda la región. Es decir, hay mucho interés y se ha tomado mucha importancia en poder aplicar esta norma a lo largo de diferentes rubros y sectores, al menos aquí en nuestro país. También podríamos mencionar otras normas relacionadas que se pueden implantar y certificar, que ya tienen que ver con otros sectores, como por ejemplo las normas de inocuidad, las normas de seguridad vial, que es la ISO 39001, la norma ISO 22301 de continuidad de negocio, entre otras más que pueden ser un poco más específicas
que si es de su interés podríamos generar otra charla informativa más adelante. Ahora, específicamente para el sector salud, ¿cómo es que aplica esta norma ISO 37001 que es de gestión antisoborno? Pues bien, ustedes saben que el sector salud abarca diferentes tipos de entidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos querido agruparlas y ya ustedes me comentan si añadirían otra actividad más, ¿no? Están propiamente los centros de salud, ¿no? Los que dan atención en temas de salud, llámense, ya sea del sector público o privado, pero hacen una atención primaria o hacen una atención más especializada. Digamos que esa sería la actividad principal o en la que se centran el sector salud. Pero también tenemos otras actividades, como por ejemplo están los laboratorios. No todos los centros de salud cuentan con un laboratorio propio, ¿no? Entonces tienen que tercerizar ensayos, análisis, entre otros. También podemos destacar otra actividad que referente a los servicios de suministros, como por ejemplo abastecimiento de fármacos, medicamentos en general, equipos o dispositivos médicos. También puede ser lo que es mantenimiento de equipos o calibraciones. Podríamos destacar también otra actividad colateral, como por ejemplo los servicios de mantenimiento de instalaciones o estructuras, servicios de limpieza o saneamiento a los centros de salud. Y también otra actividad complementaria, por ejemplo, las vigilancias, la seguridad. Ustedes coméntenme si añadirían otra actividad que podría estar implicada dentro del sector de salud, que tal vez no hemos mencionado. A ver si se nos ha escapado alguna. Los voy a leer. Por ejemplo, diagnósticos nos indican por interno, ¿no? Atención de servicios de radiodiagnóstico, muy bien. También lo que son la fabricación de los medicamentos o fármacos, exacto, a los que hacen también servicios de infraestructura, ¿no? Instalación, actividades de obra civil para sector salud. Muy bien, la tercerización o consultas externas, los que complementan las actividades que no se puedan hacer, las áreas informáticas, excelente. Hay muchas actividades complementarias y conexas a las actividades de salud. La telemedicina, que es una actividad que también se está implantando. ¿Por qué les hago esta consulta? Porque para poder implantar un sistema de gestión antisoborno, hay que tener muy claro la actividad que queremos tomar en cuenta en el marco del sistema antisoborno, ¿sí? Entonces, ya que tenemos claro qué actividades, seguramente muchos de ustedes están relacionados a estas actividades, ahora vamos a ver, si yo tengo la intención de que mi organización, que está dentro del marco del sector salud, como ya ustedes lo han mencionado y lo hemos comentado, desea certificar un sistema de gestión antisoborno, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Y yo les voy a compartir algunos ejemplos que tienen que ver básicamente con el alcance de la certificación, ¿sí? Para los que me están comentando sobre el audio, es muy importante tener en cuenta que muchas veces, dependiendo de nuestra conectividad o la señal que tengamos de internet, puede ser que se paralice un poco el audio o disminuya. Así que les voy a pedir que estén al tanto de su conexión o que en todo caso actualicen la ventana para que se pueda reconfigurar mejor el audio, ¿sí? Porque ya hemos confirmado que está conforme. Entonces, cuando su organización tome la decisión o tenga como proyecto certificar un sistema de gestión antisoborno, lo principal, y para eso es importante una comunicación fluida con nosotros que vamos a realizar la función de evaluación de conformidad, es cuál es el alcance definido que tiene esta organización para implantar su sistema de gestión antisoborno.
porque a diferencia de otras normas, que tal vez su organización tenga una certificación de calidad, tal vez ustedes tengan una certificación en seguridad en el trabajo, no lo sé todavía, pero para la norma antisoborno hay una peculiaridad, y es que se puede certificar un proceso o un conjunto de procesos dentro de mi organización que ha sido designado como prioritario o importante o significativo a certificar. Por ejemplo, si vamos a tomar el caso de que un centro de salud que hace atención quiere certificar una norma antisoborno, podemos encontrar a manera de ejemplo 3 actividades, ¿sí? Una actividad que puede ser la principal para este caso es la atención al paciente o al usuario, ¿no? También encontrar actividades complementarias, como por ejemplo el reclutamiento o selección del personal médico, ya sea propio o subcontratado. Y entre también personal administrativo, personal en general, ¿sí? Otra actividad puede ser el proceso de compra y adquisiciones de los suministros, equipos y servicios para mi centro de salud. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a tomar estas 3 actividades puntuales de un centro de salud. Lo que dice la norma antisoborno es que una organización puede establecer el alcance, es decir, los límites, hasta dónde voy a implementar mi sistema de gestión antisoborno y voy a certificarlo. Un centro de salud puede decidir implementar el sistema de gestión antisoborno para todos sus procesos, es decir, atención al cliente, reclutamiento de personal, logística o compras, todos los procesos que estén dentro de el marco de áreas o organigrama o también le pueden llamar mapa de procesos de la institución. Pero también pueden decidir certificar exclusivamente un proceso o una actividad o un conjunto de procesos. ¿Quién decide qué procesos debemos certificar? Lo decide la organización. Lo que nosotros hacemos como institución de verificación es la validación y la verificación a través de auditorías, ¿sí? Entonces, si la organización no tiene muy claro todavía cuál es el proceso que quiera certificar y está recién en un proyecto inicial, lo primero que nosotros preguntamos, y se lo voy a preguntar directamente a ustedes, es, si nos enfocamos específicamente en estas 3 actividades, atención al paciente, reclutamiento personal y proceso de compras, de manera general, ¿cuál de estas 3 actividades creen ustedes que puede generar un riesgo de soborno? Los leo. La actividad de compras, ¿sí? Efectivamente, puede generarnos la teoría de que tendría riesgos posibles ante los sobornos, ¿sí? También podría ser reclutamiento del personal, ¿no? Por el tema de las influencias, ¿no? A ver a quién contrato, por qué lo contrato. Muy bien, muy bien. Ambos pueden ser candidatos a postular. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que estas actividades de reclutamiento de personal y procesos de compras o cualquier otro trámite administrativo no necesariamente son las actividades principales, ¿no? La actividad principal es atender al paciente, que también podría ser incluido en el alcance. Pero es la organización la que toma la decisión de por cuál voy a empezar a implantar mi sistema de gestión de soborno. Entonces, para aquellas empresas, organizaciones que recién están iniciando, no necesariamente tienen que abarcar su sistema de gestión para todo, para todas las actividades. Empecemos por aquellos procesos o áreas que para nuestro análisis interno podría ser más crítico o más sensible en los temas de soborno.
y progresivamente vamos a ir incluyendo otros procesos y otras actividades a mi alcance del sistema de gestión antisoborno, ¿sí? Para los que nos están preguntando por la presentación, esta presentación está siendo grabada, va a estar pública en nuestras redes sociales para los que quieran volver a repasarla, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente caso de suministros y servicios. También hay diferentes actividades, como por ejemplo, comercialización, es decir, compro o importo y comercializo a nivel nacional, o de repente soy un distribuidor de medicamentos o equipos o dispositivos médicos en general. Puede ser que, como lo mencionamos, doy servicios de mantenimiento, calibración de equipos u otros ensayos en general, o hago ejecución de pruebas o análisis de laboratorio, ¿no? Entonces son actividades distintas y como organización tengo que evaluar cuál de ellos, si puede ser una, dos o todas las actividades que requerirían estar en la implementación inicial de mi sistema de gestión antisoborno. Esta es la peculiaridad de esta norma, ¿sí? Entonces, si tenemos una actividad que tiene diferentes líneas de negocio o diferentes actividades, ese sería el primer paso que nosotros recomendamos. Definir los límites iniciales de mi certificación. Y para otro rubro u otras actividades, como por ejemplo mantenimiento, limpieza, vigilancia, es el mismo caso, ¿sí? Tenemos que hacer un ejercicio de análisis interno de mi organización para ver hasta dónde va a llegar o cuáles serían las primeras áreas sensibles en el cual voy a desarrollar mi sistema de gestión antisoborno, con la opción de que a lo largo del tiempo podamos incluir a los otros procesos para que algún día tal vez todas las áreas o todos los procesos de la organización estén bajo el alcance de una certificación antisoborno. ¿Sí? A ver, nos consultan. Rol de los visitadores médicos de la industria farmacéutica que promueven el uso de medicamentos y a raíz de ello ofrecen y dan viajes o cenas. Tendríamos que enfocar esta consulta en el marco de una organización, ¿sí? Las certificaciones antisoborno y las certificaciones de las normas ISO en general se facultan o se otorgan a organizaciones, es decir, personas jurídicas que tengan establecido estén formadas, valga la redundancia, formalmente como organizaciones, porque se certifican a las empresas, no a las personas. Eso en principio. Entonces, tendríamos que ubicar el rol de este puesto o de esta función, que es el de visitador médico, para poder enfocarlo a una organización que se dedique a hacer esta actividad y hacia ahí estaría dirigida la implementación y la certificación antisoborno. Ahora, una vez comentado esto que para nosotros era importante comentar, vamos a continuar con los otros puntos. La otra consulta es, en este tiempo de emergencia sanitaria, cuando los niveles de contratación de personas asistenciales están más libres, sin muchos requisitos, ¿puede una institución certificar? Esto que nos comentan es importante, ya que cuando una organización ha implementado un sistema de gestión, en este caso antisoborno, se va adaptando a los diferentes contextos. En este caso estamos en un contexto de pandemia, de emergencia sanitaria, donde también los dispositivos legales se van actualizando, se van ajustando. En el sector salud está pasando esto. Y cuando ocurren estos cambios y que afectan a la organización, el sistema de gestión se va adaptando, se tiene que adecuar a estos nuevos cambios. Algo muy importante y que seguro van a comentar en la siguiente ponencia, luego de que termine, es lo principal es identificar los riesgos de soborno de las actividades que deseamos certificar. Una vez identificados esos riesgos, vamos a poder implementar controles. Entonces, si por el contexto que estamos pasando, vamos a cambiar la modalidad de contratación del personal o el control
del personal que se va a incorporar o que tenemos que supervisar, esa es esta información la que se actualiza, ¿no? La identificación de riesgo de soborno, ya sea por puesto de trabajo o por actividad. Y de esa manera, el sistema se adecúa al contexto que tiene la organización. Pero ese detalle lo van a explicar más adelante. Ahora, lo que sí voy a comentar relevante de la certificación en este contexto de emergencia es que normalmente las auditorías de certificación se realizaban de manera presencial, es decir, un especialista destacado se acercaba físicamente a las instalaciones de la organización y realizaba la evaluación de auditoría para la norma, en este caso 37001. En el día de hoy y desde el año pasado que estamos en coyuntura de emergencia sanitaria y también para evitar los contagios y asegurar ambas partes que están desarrollando las etapas de auditoría, lo que se ha aplicado por protocolo internacional y se sigue aplicando son las auditorías remotas. ¿Qué significa esto? Que nuestros auditores ya no se tienen que acercar físicamente a sus instalaciones para pasar una auditoría, sino que se hace a través de el uso de las herramientas de telecomunicación como las que estamos ejecutando nosotros el día de hoy, ¿no? Gracias a la tecnología y también a los lineamientos de protocolo es que se puede validar los sistemas de gestión a través del uso de estas herramientas, que antes de poder ejecutarlas se hace una previa evaluación. Porque las entidades que se desean pasar una certificación, tenemos que nosotros verificar que van a tener todas las condiciones, ¿no? Que son básicas, simples, como por ejemplo, tener una conectividad para poder atender, ya sea telefónicamente o por internet, que tengan la posibilidad de mostrar la información mediante esa herramienta, ya sean documentos, protocolos, lineamientos en general que den conformidad a la norma antisoborno, y que esas herramientas se mantengan durante toda la evaluación, porque la evaluación toma días. Las auditorías de certificación no es algo que se hace en un lapso de 1 hora o un par de horas, normalmente toman días. ¿Cuántos días? Eso va a depender del tipo de organización, el tipo de alcance, hay muchos factores que entran en relevancia para poder destinar los tiempos, pero lo importante es que se van a poder ejecutar sin ningún inconveniente si evaluamos previamente que se cuenten con todas las herramientas para poder atenderla como corresponde. En ese momento nosotros siempre estamos en contacto muy fluido con las entidades que postulan para poder atenderlas y absolver sus dudas respecto a esta metodología. Ahora, con respecto a la certificación propiamente dicha, los que pasan por una certificación inicial de la norma antisoborno tienen que pasar por 2 etapas de auditoría. Para esto, el primer paso es recopilar la información de su organización. Es decir, es muy importante saber a quién vamos a certificar o a quién vamos a evaluar, cuál es el alcance que ya hemos definido hace un momento que es relevante, cuántas personas están involucradas en este proceso de auditoría o evaluación, la sede, de repente hay una sola sede que desean declarar, de repente hay varias oficinas o centros en las cuales se desarrolla este alcance que desea certificar. Entonces, el primer paso es recopilar la información de la organización que desea postularse a una certificación y en función a ello es que se estiman los tiempos de auditoría y también los costos de certificación, ¿sí? No hay un valor exacto, no hay un valor que se repite. Siempre se hace con una evaluación porque entran a una fórmula que también está declarada por protocolo internacional. Es una fórmula en donde se entran 3 parámetros, como les decía, el número de personal involucrado, el alcance de la certificación que se desea postular y el riesgo del sector o de la organización. Porque no es lo mismo auditar
procesos de alto riesgo, como por ejemplo el sector minería, el sector construcción, o servicios como por ejemplo comercialización de productos o servicios más generales, ¿no? Entonces, esos 3 parámetros se toman en cuenta para estimar los tiempos de auditoría. Una vez que esto ya se ha desarrollado, se procede a ejecutar la primera etapa de auditoría, que es la de fase 1. En ese sentido, lo que se hace es que los especialistas destacados hacen una revisión del sistema de gestión antisoborno de la empresa a través de la revisión documental. Es decir, tenemos que tener acceso a los documentos que ustedes como organización han creado para dar cumplimiento a este estándar internacional que es la norma ISO 37001, que les van a comentar en la siguiente charla el detalle de lo que pide esta norma para que ustedes lo tengan como referencia, y lo que nosotros hacemos en esta primera etapa es corroborar que su documentación y la información que nos van a brindar está acorde a lo que pide este estándar, ¿sí? En base a esto, se emite un informe de auditoría de fase 1 con las observaciones principales que encuentran los especialistas para que pueda la organización atender estas observaciones y prepararse mejor para la siguiente etapa, que sería la auditoría de certificación de fase 2. La diferencia en esta etapa de auditoría es que ya no se van a revisar solamente los documentos generados en base a los requisitos de la norma, sino que también se tiene que verificar que esos controles indicados en sus protocolos, procedimientos, políticas, se estén llevando a cabo en la práctica. Eso es muy importante. Para hacer esta verificación, lo que se hace es una muestra aleatoria de los controles que aplica la organización para las actividades del alcance declarado y se va dando conformidad, ¿sí? Una vez que se completa esta evaluación, se vuelve a emitir un segundo informe, ya con los resultados finales y la conclusión final de la satisfacción del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 37001. Va a depender mucho el grado de cumplimiento porque cada organización es totalmente diferente a otra, el grado de cumplimiento puede variar. Lo importante es que el auditor o el equipo especialista pueda validar que los requisitos de la norma todos están implementados en alguna medida, ¿no? Y que se puede evidenciar que se están cumpliendo los controles también que la misma organización ha estipulado. ¿Sí? Es decir, nosotros como especialistas no les decimos qué controles aplicar. Ustedes como organización deciden o establecen cuáles son los controles que van a aplicar a una actividad que tienen que ver con riesgos posibles de soborno, y lo que nosotros hacemos es validarlo y confirmarlo que se está aplicando en el día a día. Entonces, de esa manera, nosotros cerramos un expediente correspondiente en la certificación y así podemos derivar el expediente a un comité de evaluación que va a emitir los certificados, ¿sí? Los certificados tienen una duración de 3 años. Y en este lapso de 3 años, lo que aplica al año siguiente de la auditoría de certificación es lo que llamamos auditorías de seguimiento, que también son muy parecidas a las etapas de auditoría de fase 2 en la forma y en la metodología, para verificar que el sistema de gestión de su organización se mantiene y también aplica lo que llamamos la mejora continua, ¿no? Porque un sistema de gestión es un organismo vivo, que se adapta a las condiciones de la empresa y que va mejorando en el tiempo. Y eso es lo que nosotros, lo que verificamos en esas auditorías de seguimiento. Me están diciendo que no se está viendo la pantalla. ¿Me confirman eso, por favor? Ok, gracias. Bien,
Tenemos otra consulta por interno, nos dicen, ¿no le parece que si el sistema de gestión es contratado por la institución y es la institución la que define los procesos, qué actividades, qué puestos aplica la norma antisoborno, puede ser dirigido y precisamente no orientar la auditoría a actividades sensibles? Por el contrario, se aplica a lo accesorio y luego decir, yo aplico sistema antisoborno. En el contexto de los niveles de corrupción que hay. ¿Cómo contrarrestar eso? Ok. Esta consulta vamos a atenderla también aprovechando que estamos todavía en los tiempos. Las certificaciones de los sistemas de gestión son una actividad que se hace de manera voluntaria. ¿Sí? Toda organización decide que desea obtener una certificación, en este caso antisoborno. Entonces, obviamente, cuando yo mencionaba que es la entidad la que establece que cuál es su alcance, cuál es su límite, es porque así establece el protocolo. ¿Sí? Recuerden que nosotros seguimos protocolos. También es importante precisar que nosotros validamos esos protocolos, ese alcance emitido. Pero vamos a hablar de algunas excepciones. Por ejemplo, si hay una entidad que desea certificar la norma antisoborno y, por ejemplo, dentro de la lista que habíamos comentado, que está el proceso de compras, está el proceso de reclutamiento de personal, está el proceso de trámite administrativo, pero también está el proceso, por ejemplo, de encuestas de clientes, ¿no? O atención postventa, o de repente algún proceso que no es tan significativo en la organización, pero que por protocolo la organización decide certificar. Entonces, nosotros podríamos tomar una postura adelantada y decir, es un proceso que a simple vista no genera ningún riesgo de soborno y que la empresa debió o podría haber decidido por un proceso que sí tiene más riesgo de soborno. En ese sentido, antes de que la empresa pase por el proceso, es donde retrocedemos a la primera etapa, es donde recopilamos la información. Entonces, cuando la organización se presenta para postular a un sistema de gestión antisoborno, es donde evaluamos los parámetros que les dije. Y la mayoría de empresas que desea postular a un sistema de gestión antisoborno es porque ya ha tenido una concientización en el objetivo de la norma y no se presenta para certificarse en procesos que no son significativos, porque justamente lo que se busca es hacer ese autoexamen e implementación para la mejora de la organización. Pero atendiendo la consulta particular, por protocolo es la organización la que decide qué alcance desea certificar, nosotros tenemos que validarlo. Pero en el proceso en que decida postularse con un proceso que no es relevante, lo que se hace es, en el primer paso, hacer los filtros respectivos y la atención, porque de repente puede ser que la organización no tenga el conocimiento claro de cuál es el proceso que debería enfocar, ¿sí? Tenemos la consulta que nos dice, ¿una empresa puede perder su certificación antes de los 3 años si se verifica que no ha continuado igual como cuando se otorgó?
Sí, está dentro del protocolo lo que denominamos suspensión y cancelación de certificado antes de los 3 años. Estas modalidades aplican cuando la organización efectivamente no ha continuado o no no está sujeta a la evaluación continua por parte de nuestra casa certificadora. Es decir, de repente en algún momento de los 3 años, por alguna razón, decide no continuar o paralizó su sistema de gestión. En ese tiempo, el primer paso es que los certificados entran en suspensión, luego se da un plazo para ver si van a revertir este proceso de suspensión, y de no ser así, los certificados se cancelan. ¿Sí? Ok. Bien, entonces les mencionaba un poco de las características de los certificados que se emiten, que tienen que tener como elementos los datos de la empresa, razón social, alcance o las sedes que hayan declarado, por ejemplo, la vigencia de 3 años, las normas de referencia. Acá les vamos a presentar algunos modelos de entidades del sector salud que han certificado la norma antisoborno aquí en Perú. ¿Sí? Creo que todos estamos conectados a nivel Perú. Bien, lo principal es comentar o identificar dentro de los certificados algunos elementos. Por ejemplo, acá, tenemos en la parte superior el código de certificación, que es un único código propio del expediente de la empresa. Tenemos el sello ISO 37001 que va en la certificación, el nombre de la empresa, las direcciones. Tenemos muy importante el alcance, que es justamente lo que se valida previamente. Y a la parte inferior podemos reconocer las fechas de vigencia de los certificados, cuando se emite y cuando va a vencer, y también los sellos de acreditación que nos dan este reconocimiento internacional, ¿sí? Que yo les mencionaba al inicio. Entonces, en estos casos, los alcances que han certificado estas empresas son las actividades principales, las más sensibles, justamente porque está bien claro el enfoque que tienen con el objetivo de la norma antisoborno, ¿sí? Que en este caso es una entidad que se dedica a la fabricación y comercialización de diferentes productos. También tenemos el caso de otra entidad que está dentro del rubro de salud. Nuevamente identificamos códigos, datos, las fechas de vigencia, los sellos de acreditación. Ahora, en este caso en particular, me gustaría comentar que si bien pueden estar dentro del mismo rubro, la forma en que se ha declarado el alcance es muy independiente en cada empresa, ¿sí? Cada organización decide cómo detallar el alcance que desean certificar. Nuevamente, nuestro rol es validar esta información de que esté correcta, de que cumpla con los requisitos de la norma, pero cada organización va a diseñar y va a declarar de una manera muy particular su alcance de certificación, ¿sí? Luego tenemos otro ejemplo en este caso son servicios, y lo que me gustaría comentar aquí es que si bien la empresa puede tener como clientes empresas del sector salud, en su alcance no necesariamente tiene que estar obligado a colocar los términos relacionados al sector salud, porque los mismos servicios también los puede brindar a otros sectores. Entonces lo que se coloca de manera general son servicios enfocados o contextualizados a lugares, puede ser geográficos, o también hay empresas que deciden sí especificar por sectores, ¿no? Que también es válido, ¿sí? Y me parece que hay un ejemplo más, también de otro tipo de actividad, con las mismas características de identificación,
de los datos del código de certificación, el sello, el alcance, la empresa, las fechas de vencimiento y el sello de acreditación. Esto es muy importante porque estas empresas que en su mayoría trabajan como proveedores del sector público también, suelen presentar nuestros certificados a los concursos, ¿no? Y luego en las mesas de evaluación o en los comités de evaluación se comunican con nosotros para validar que esos certificados que se han entregado están vigentes y están correctos. Entonces, también es parte de nuestra función como entidad certificadora estar atentos a las consultas que nos hagan entes externos para dar la corroboración y la validez de los certificados que emitimos. Entonces, ahí también hay que tener eso muy en cuenta. Ok, Víctor nos consulta. Siendo eSalud una institución tan grande distribuida en redes asistenciales y cada red tiene centros asistenciales a su cargo, la consulta es, ¿uno puede certificar solo una red con sus centros de atención correspondientes? Es correcto, Víctor. Lo que nosotros haríamos es enfocar una red asistencial como si fuese un microorganismo o una microentidad que tiene sus jerarquías, que tiene sus sistemas de gestión distribuidos en áreas, en procesos, en responsables. Porque, y ahora lo van a explicar también en la siguiente charla, es que cuando vamos a implementar un sistema de gestión antisoborno, el enfoque siempre va a ser por procesos. Entonces, la norma no obliga a que una institución para que se pueda implementar tiene que tener 50 trabajadores o tiene que tener 100, no. La norma se puede implementar a distintos límites de organización. Hay empresas muy chiquitas, pymes, micros, que se han certificado, e inclusive dentro del sector público, nosotros hemos certificado direcciones regionales de ministerios, es decir, no se han certificado tal vez ministerios completos, pero sí direcciones que se enfocan en una actividad sensible. Y esas actividades se pueden certificar según el enfoque de la norma ISO 37001, ¿sí? Pues de esta manera yo voy concluyendo mi presentación. Igual estoy atenta a sus consultas. Acá simplemente les compartimos algunos de nuestros clientes que han sido otorgados en certificación, no solamente antisoborno, sino de manera general en todas las normas que tenemos acreditadas, para que ustedes puedan conocerlos, y también les dejamos nuestros contactos directos de teléfonos o correos para que también, en caso tengan una consulta particular o quieran hacer la evaluación de una posible certificación, con mucho gusto les vamos a atender sus consultas, sus dudas de manera más directa, ¿sí? Bien, entonces les agradezco mucho la participación y la atención brindada. De mi parte, estaríamos dando pase a los siguientes participantes. Ok, buenas tardes, ¿qué tal? Habla Karen Atencio. Vamos a empezar ya con la siguiente parte. Damos inicio a la segunda parte con ICS. No sé si tengan algunas consultas o preguntas para Maite Cornejo, o de repente hacemos una ronda final de consultas para todos los participantes. Sí, solamente tenía, no había visto en la casilla de preguntas sobre experiencia que nos puedan compartir en el sector gubernamental. Sí, nosotros hemos tenido la experiencia ya de certificar en la norma antisoborno a la Dirección de Evaluación de Auditores del Ministerio del Trabajo, también a las direcciones de atención a niños, niñas, adolescentes del Ministerio de la Mujer. También está certificado el Instituto Geofísico del Perú, como entidades, ahora que estoy recordando de manera rápida,
La otra consulta que veo es para las municipalidades, efectivamente también entidades como municipios distritales, regionales, pueden adaptar, como lo mencionaba al final, la norma 37.001 no tiene límites de implementación. Se pueden implementar a un abanico muy grande de entidades públicas, privadas, independientemente de su tamaño o actividad. Lo importante es que cuando tengamos el objetivo de empezar a implementar, interpretemos correctamente los requisitos de la norma. Y ya ahora, justamente hablando de los requisitos, pues ya les daría el pase para que puedan compartir el detalle de estos requisitos, que es muy importante entenderlo. Perfecto. Cabe recalcar que el Global Certification Bureau participa en dando servicios de certificación a entidades públicas y privadas, como bien mencionó la ingeniera Maite Cornejo. Hemos brindado servicios de certificación a entidades públicas como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio Exterior para la norma ISO 9000, el Instituto Geofísico del Perú para varias normas, en realidad ISO 27000, ISO 37000, entre otras. Podríamos ir mencionando más, pero vamos a dar pase a la ingeniera Karen Atencio. No sé si me puede confirmar mediante su audio. Sí, ¿le escucho? Sí, le escucho. Tengo ahí un detalle con la cámara, no me permite. No sé si me podría apoyar con eso. En realidad, a ver, déjeme ver. En realidad creo de que no está reconociendo su computadora, es algo ya interno de su computadora, ingeniera Atiencio. Oh, ok, listo, no se preocupe. Listo, vamos a dar inicio. En esta parte vamos a hablar ya un poco sobre lo que corresponde a la implementación de un sistema de gestión antisoborno enfocado en la ISO 37001 para entidades del Estado, del sector salud, organizaciones públicas y privadas. Vamos a empezar primero con toda la ponencia y al final vamos a tener un apartado para hacer una ronda de preguntas. Los invito a que vayan colocando cada uno sus preguntas en el chat y ya al finalizar la ponencia vamos a revisar cada una de ellas para poder tomarlas en cuenta. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta oportunidad me va a estar acompañando también el director de la Asociación Peruana de Ética y Compliance, Juan García, a quien le voy a dar el pase para este inicio de esta presentación. Listo, Karen, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero gracias por la invitación. Comentabas tú, Karen, Juan García, soy director de la Asociación Peruana de Ética y Compliance y un poco lo que buscamos es profesionalizar la función del Compliance Officer, que como saben es digamos, el director de orquesta en esta ISO 37001. Bueno, no quiero... justamente he visto una pregunta, no quiero rescatar alguna pregunta, creo que preguntaban entiendo que la 37001 si se podía implementar en empresas de producción. Y la respuesta es que sí. ¿Okay? Luego entraremos más en detalle cuando contestemos el resto de las preguntas. ¿Okay? Bueno, yo quería un poco contextualizar el por qué es importante esta 37001. ¿Okay? No digo que no sean importantes las otras ISO, que sí que lo son y mucho, pero yo quería un poco contextualizar, ¿no? Y creo que en la charla, en el momento anterior, ya lo hemos hablado, ¿no? Si nosotros rescatamos el índice de percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza de las instituciones que emite el INEI, nos dice que la máxima preocupación en el Perú es la corrupción. Lamentablemente, como ven, este estudio es de enero-junio de 2019. Como digo, lamentablemente, porque no he visto ninguno que haga referencia a 2020. ¿Okay? Ahora sí, disculpen, que no podía activar la cámara y me han comentado que la active. Perfecto. Bueno, les comentaba eso, ¿no? Que el INEI, ustedes saben que emiten este informe técnico. Lamentablemente no lo tenemos más actualizado porque creo que sería interesante tenerlo para 2020, sobre todo después de esta pandemia que estamos sufriendo, porque todavía no ha acabado y creo que todavía vamos para largo.
Pero aquí, efectivamente, nos dicen que nos preocupa en el Perú la corrupción. Nos preocupa muchas cosas adicionales, pero yo estoy totalmente convencido de que la corrupción impacta sobre todas el resto de nuestras preocupaciones, ¿ok? La corrupción impacta sobre la delincuencia, ¿ok? Ahora vamos a ver en la siguiente slide cuáles son los países menos corruptos del mundo. Y en aquellos países menos corruptos del mundo, la delincuencia es menor. La pobreza es menor. Hay más seguridad ciudadana, ¿ok? Por lo tanto, estoy totalmente seguro que la corrupción impacta negativamente en todos nuestros problemas, ¿ok? Incluso lo que pone acá, ¿no? Falta de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creo que es muy importante la 37001 y por eso se volvió tan importante, sobre todo en el Perú. Y en la anterior charla lo han comentado, ¿no? Como saben, la 37001 apareció en octubre del 2016 y el Perú fue de los primeros países en adoptarla a su normativa interna, que como saben, en el caso del Perú tenemos las normas técnicas peruanas. Y la norma técnica peruana ISO 37001, si no recuerdo mal, porque a veces la memoria me falla ya por la edad, salió en abril del 2017. ¿Okay? Insisto, fuimos de los primeros países en adoptarla, ¿correcto? Y como han dicho muy bien en la anterior charla, además somos de los países que tenemos mayor empresas certificadas, ¿no? Estamos ahí entre los primeros, ¿correcto? Entonces, por eso creo que es importante esta 37001, ¿okay? Cuando uno se evalúa el implementarla, la implementa, ¿por qué? Porque da respuesta a uno de los mayores problemas que tenemos en el país, ¿no? Que es la corrupción. Como saben, y eso no es tema de esta charla, pero durante 2021 va a aparecer otra ISO que creo que va a ser mucho más importante, que es la 37301, que habla no solo del tema de la corrupción, sino que habla del tema de un sistema de gestión de compliance, ¿ok? Como saben, la 37001 es sistema de gestión de soborno o antisoborno y va a aparecer la 37301, que va a sustituir a la 19600, que va a hablar de la libre competencia, hostigamiento laboral, etcétera, ¿ok? Es decir, el compliance no solo es la corrupción, ¿ok? Bien, si puedes pasar, por favor, Karen, a la siguiente slide. Ok. Bueno, como saben, Transparencia Internacional, que es una ONG que lo que busca es limitar o reducir la corrupción en el mundo, todos los años emite su informe, ¿ok? El índice de percepción de la corrupción. Y este informe es el que seguimos todos, ¿ok? Justo la semana pasada emitieron la versión 2020, donde el Perú ha mejorado, ¿ok? Como vemos, estamos ahora en el puesto 38, ¿correcto? Y, perdón, estamos en el puesto 94 y, ¿cómo se llama? Hemos mejorado algunos puestos, pero seguimos estando por debajo de la media, ¿ok? La media, a ver, está en 43, como ven acá a la izquierda, ¿correcto? Y el Perú hemos sacado 38, ¿ok? Estamos por debajo, o sea, hemos jalado, hemos suspendido, hemos reaprobado el examen, no hemos aprobado el examen de la corrupción tampoco en el 2020, ¿correcto? ¿Qué países son menos corruptos? Yo creo que todos sabemos que estamos hablando de un Dinamarca, ¿no? Estamos hablando de Nueva Zelanda. Estos son los países menos corruptos del mundo, ¿okay? Esto es importante, ¿por qué? Porque siempre que implementemos la ISO 37001, tenemos que ver dónde nosotros tenemos sedes, ¿correcto? No va a ser lo mismo implementarlo en Venezuela, que como vemos es el país más corrupto del mundo, según esta estadística, que implementarlo en Canadá, en Chile, en Nueva Zelanda, en Dinamarca, etcétera, ¿correcto? Entonces, ese contexto, que como saben es el primer punto de la ISO y lo va a comentar muy bien Karen a continuación, es importante evaluar dónde estamos, ¿ok? Y ahora sí, Karen, te cedo la palabra. Listo, muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar, voy a presentarme. Mi nombre es Karen Atencio, soy consultora de la empresa ICS. Mantenemos implementaciones tanto en ISO 37001 como en diferentes modelos de prevención. Ya vamos a ir hablando un poco de ello. Cuento con experiencia en certificación e implementación. Y bueno, vamos a comenzar ya esta presentación, un poco sobre ya la implementación de la ISO 37. En principio quise presentarles esta introducción en la que hablo un poquito, porque no me voy a detallar quizás en algunos casos para poder llegar a la ronda de preguntas que veo que también están un poco activas, es
¿Qué es lo que busca? Esta norma ISO 37 y la presentación que estamos dando es que en la actualidad, tanto por el tema del COVID como también por la cantidad de entes de corrupción, como mencionó Juan, nos encontramos en un país no solamente muy interesado en generar actividades para mitigar los actos de corrupción, sino también con esta propagación del COVID han habido bastantes lineamientos que no se van a estar cumpliendo de acuerdo a lo establecido. Eso quiere decir que desde el 2016, 2017, como comentó Juan, que se han ido implementando estas actividades o estas nociones, hemos estado teniendo ciertos cambios y posiblemente en este año 2020, que también vamos a hablar un poco de ello, han habido bastante irregularidades en algunos de los controles ya preestablecidos. Sin embargo, ya contamos con muchas actividades para poder lograr, y una de ellas es la certificación ISO 37001, que busca poder ir solventando cómo minimizar las actividades de soborno y o corrupción en las diferentes organizaciones, tanto del Estado como entes privados, ¿sí? Entonces, ya dando inicio a estos puntos, vamos a mencionar lo siguiente. En principio, ¿cuánto nos cuesta la corrupción en el país? Para el año 2019, las últimas estadísticas mencionan que hemos perdido aproximadamente 23.000 millones de soles solo en temas de corrupción, ¿sí? Hace el 2019, ya como comentó Juan con el dato actualizado, nosotros ocupábamos el puesto 101. Si bien comentó Juan que nos encontramos actualmente en el puesto 94, sabemos que no nos encontramos todavía en un buen nivel para poder indicar que nos encontramos ya con ciertas afianzas hacia el tema de corrupción. Cada año y con cada aviso que se va dando, con cada acciones que se va dando, se vamos dando cuenta que en realidad hay mucho más que controlar, ¿sí? Y a inicios de junio del 2020, tomando en cuenta ya temas de la pandemia, el último estudio menciona que más o menos son 653 casos aproximadamente de corrupción durante todo este periodo. Hablando de los diferentes lugares dentro del Estado que se han podido ver, por ejemplo, mencionando algunos, quizás recordarán en las municipalidades que se veían las entregas de las diferentes canastas que estas no llegaban nunca a los usuarios, donde generó esa gestión o estas compras que se hicieron, por ejemplo, también en ciertas entidades del Estado hacia algunos mecanismos de protección. Hablamos de las diferentes mascarillas u otros a precios sobrevalorados o empresas de familiares de las personas que estaban dentro de estos procesos. Por lo tanto, es ahí donde nosotros hemos visto estos diferentes casos y solamente hasta junio hemos tenido 653. Ya para entrar un poco sobre qué es lo que se requiere para la implementación de la norma, si bien es cierto, la ISO 37 es una ISO que ve de carácter internacional una serie de puntos, también tomamos en cuenta que hay una normativa legal. Como comentaba Maite y también mencionó un poco Juan, sobre los diferentes dispositivos legales que contamos en la organización, en el país, van dando cierta fianza sobre la implementación de ciertas normas. Entonces, si bien es cierto, nos encontramos en una muy buena posición a nivel país de contar con la ISO 37001, es también porque tenemos diferentes artificios legales. Una de estas es la Ley 3424. La Ley 3424 es una legislación que abarca todo el tema administrativo, hace todo lo que corresponde hacia las diferentes sanciones y habla sobre el modelo de prevención. Y menciona todos estos 5 delitos que están mencionados aquí. Hablamos del cohecho, la colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Dentro de estos puntos, los principales que vamos a tocar un poco sobre el cohecho y la colusión. Sin embargo, este modelo de prevención que está dispuesto dentro de la Ley 3424 cumple diferentes apartados. Inclusive, también menciona de que hay un modelo de prevención simplificado para empresas pequeñas que también están previstos para la implementación de esta legislación. ¿Y qué es lo más importante dentro de esta legislación, que es la Ley 3424? Si nosotros tenemos un sistema, un modelo de prevención correctamente implementado, vamos a poder disminuir la posibilidad de que nosotros nos encontremos en un artificio penal ante algún tipo de denuncia. Tengamos en cuenta que a partir del 2016 que sale esta norma y a partir del 2018, que es a partir de que se ejecuta la norma y entra en vigencia, ¿sí? Las empresas que cuenten con este modelo de prevención implementado, y no solamente implementado, sino que
realmente funcione, tenga un carácter de seguimiento, va a poder tener algún artificio legal para justificar o poder protegerse como organización ante cualquier caso de soborno o cualquier tipo de estos delitos presentados a continuación, ¿sí? Ya detallando estos delitos, yendo a los principales, vamos a detallar los 3 tipos de cohecho y la colusión. Hablamos del cohecho activo genérico, que es el que ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público un donativo o una promesa, que entiéndase que también puede ser como un soborno. Por eso es que está ligado, y vamos a hacer referencia bastante dentro de esta presentación, la ISO 37001, porque va a estar ligado muchas actividades hacia el hecho de cohecho, ¿sí? Tenemos también el cohecho activo transnacional, que es también el que ofrezca, otorga o prometa directamente a un funcionario o servidor público algún tipo de dádiva o promesa. Sin embargo, con la diferencia es de que esta viene de un servidor público que tiene la actividad dentro del ámbito internacional, de un organismo internacional público, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta ese aspecto. Y ya cuando tenemos el otro tipo de cohecho, que hablamos del cohecho activo específico, es el que en este caso da igual de la misma forma un soborno o el que ofrece o promete algún tipo de donativo hacia un magistrado, un fiscal, un perito, un árbitro o un miembro del tribunal. Directamente lo que indica aquí. Esto van a verlo en detalle en la ley 3424, donde se menciona no solamente cada uno de estos delitos a nivel del Código Penal, sino también van a ver los detalles y cómo se van a sancionar cada uno de ellos. Y finalmente, y también de igual importancia, es la colusión, que es un delito de suma importancia en el que habla que un funcionario servidor público que invierte directa o indirectamente en una contratación pública o concesión mediante la concertación con los interesados en propósito de defraudar al Estado o entidad del Estado. Eso quiere decir que está realizando cierta malversación de ciertos fondos o alguna parte de su proceso que no esté realizando de manera correcta para poder entrar dentro de este delito. Tener en cuenta también que colusión es dentro del funcionario servidor público. Sin embargo, el del cohecho, estamos hablando de que le ofrece al servidor público. Eso quiere decir que vamos a hablar de otro tipo de persona jurídica, ¿sí? Este detalle, como les menciono, lo van a poder observar en la ley 3424 y es la que va a abarcar todos los delitos en los que ustedes se quieran abordar. Si bien es cierto la implementación, y como escuché tanto en la primera sesión, de cuál es el alcance que se le puede dar, el alcance de acuerdo a esta legislación y de acuerdo a la ISO 37001 no lo menciona. Si bien es cierto, indica de que tú puedes, dentro de tu organización, aplicar el alcance, igual que la ISO 37 lo deja abierto a cada organización, si nos damos de cuenta de la ley, que si yo me puedo proteger como empresa, como organización, como Estado, ante cualquier tipo de esta eventualidad, no quiere decir de que la empresa no tenga cierta responsabilidad, porque hablamos que también hay un tema de responsabilidad compartida. Sin embargo, es evaluada debido a que la empresa o la institución ha hecho todo lo posible para minimizar esas acciones. Es por eso que se pide que el modelo sea revisado, ¿sí? En cambio, la ISO 37, si bien no menciona este artificio, ustedes pueden ir jugando con su alcance, pero si se dan cuenta que si el alcance de la ISO 37 lo van a poder acoplar también a la ley 3424, van a tener un control mucho más amplio, ¿sí? Y van a poder protegerse ante cualquier tipo de estos delitos. Y esto lo van a poder ampliando de acuerdo al alcance que ustedes estén estableciendo, ¿sí? Esto también mencionar, ya que estamos todo en la normativa legal, antes de entrar en detalle a la ISO 37001, tenemos aquí también algunos tipos de delitos que se mencionan dentro del país. Hablamos, por ejemplo, de tipos de corrupción, hablamos de la gran y pequeña corrupción, corrupción activa, tenemos el soborno, que ahí es donde estamos abarcando, como habían mencionado, los temas de cohecho, la extorsión, que hablamos de conclusión, también tenemos en lo que es cohecho contribuciones políticas inapropiadas, ¿sí? Y también dentro del ámbito administrativo vamos a poder ver los diferentes tipos de delitos que tenemos o tipos de corrupción que tenemos en el país. Dentro de su modelo de prevención o matriz de riesgos que se pueda ver, ustedes lo van a poder abordar el alcance de acuerdo a lo que ustedes requieran. Ustedes, puede ser de que su empresa se pueda ver visto dentro de cualquiera de esos delitos, ustedes van a ir analizando sus riesgos de acuerdo a los delitos que ustedes estén estableciendo, ¿sí? Continuando ya con este apartado, dentro de las principales normativas en el ámbito
en este aspecto, en lo que es soborno, en lo que es todo el tema anticorrupción, tenemos diferentes normativas. Por ejemplo, tenemos el decreto legislativo 1352, en el que menciona la ampliación de los delitos y aclara y aclaraciones sobre el modelo de prevención. ¿Qué pasó? Dentro de esta ley 30.24 y en este caso su reglamento, que es el Decreto Supremo 002-2019 JUS, en este aspecto vamos a poder ver el detalle de cada uno de ellos. Sin embargo, aquí se hace una aclaración muy importante de algunos puntos de los delitos, tanto en el Código Penal como otros, y aclaraciones sobre este modelo de prevención, porque aquí indicamos qué es lo que tiene que tener tanto una empresa pequeña, grande, y qué es lo mínimo que deberían tener como información documentada. Parte de ello también tenemos el Decreto Supremo 092 PCM, en el que hablamos de toda una política nacional de integridad, y es aquí donde vemos inmerso ya de por sí todo el sector salud. ¿Por qué? Dentro de la política nacional de integridad, que nace también casi en conjunto con la norma técnica peruana, se comienzan a estipulatar planes nacionales para disminuir la lucha contra la corrupción. Estamos ya en el segundo Plan Nacional de Integridad contra la Lucha de Corrupción, que es dentro del Decreto Supremo 044-2018, ¿sí? En el cual ya están tomando acciones con el fin de que cada organización del Estado pueda cumplir con ciertos parámetros de este plan. ¿Sí? Los vamos a ver más a detalle porque este plan es donde se detalla qué es lo que está buscando el Estado o el gobierno para que cada una de las organizaciones puedan ir trabajando estos análisis de riesgos, estas políticas, estas maneras de concientización, ¿sí? Y es aquí justo la lámina que les mencionaba, en el cual se va a poder ver el detalle del Decreto Supremo 044-2018. Si bien es cierto, este Plan Nacional de Integridad es bastante amplio, vamos a hablar no solamente de objetivos, vamos a hablar también de algunos puntos adicionales sobre... por ejemplo, hablamos en este aspecto cómo se tuvo los resultados hacia el periodo del plan anterior. Todo el 2017, por ejemplo, se han abordado para que este Plan Nacional de Integridad tenga bastante énfasis. Han tenido un enfoque teórico, unos objetivos específicos que se han podido tocar, y también han tocado todos los informes que salen del 2017 del Plan Nacional anterior, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todos estos puntos, se han generado objetivos estratégicos y planes de acciones a las diferentes entidades del Estado, siendo estas 3 puntos característicos. Tenemos la primera, que es la capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción. La segunda, la identificación y gestión de riesgos. Y tercero, la capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción. Aquí vamos a ver que está abarcado no solamente una parte del salud, porque sabemos que salud está dentro de todas esas entidades del Estado y entidades que están buscando dentro de este Plan Nacional de Integridad, ¿sí? Sin embargo, en este apartado se toman muchas atribuciones desde el 2018 hasta el 2021, que es el año en que se cierra este segundo Plan Nacional de Integridad. Y en este aspecto, quizás ya muchos de ustedes que se encuentran en el sector salud han podido quizás observar de que de por sí ya existe una transparencia y el acceso a información pública. Hablamos de que han habido diferentes artificios durante los diferentes años, por ejemplo, que se pueden ver en las entidades de salud, que se puedan ver en entidades del MINSA, que ya tenemos ese portal de transparencia, ese famoso portal de transparencia, que se sigue alimentando poco a poco y sigue cubriendo diferentes puntos. Y es aquí donde este plan se ve disgregado en esta normativa, los diferentes objetivos que tienen por año para cumplir con estos 3 apartados, ¿sí? En este primer año que se tiene, se busca... en el 2018 se busca un poco más enfocarse en la transparencia de la información. Todavía hay actividades dentro de este plan de transparencia que se va a realizar poco a poco, ¿sí? Inclusive dentro de las estadísticas que sacan, se tiene aproximadamente el 70% en el año 2018, nada más de cumplimiento. 2019 sí tiene un porcentaje del 100%, ¿sí? Y es aquí donde se busca cumplir con esta parte de la información y la transparencia. La transparencia va a poder otorgar de que tanto el usuario como cualquier persona del Estado o que quiera fiscalizar esta entidad va a poder tener acceso a la información sin ningún tipo de inconveniente. Luego tenemos la segunda parte, que hablamos de identificación de gestión de riesgos, y la disgrega en 4 puntos. Aquí sí voy a ser un poco más específica porque en este aspecto sí va a aportar muchísimo más a lo que es la implementación de un sistema de gestión.
Y en este punto, pues, se ven otros tipos de apartados que hablamos de fortalecer este mecanismo de gestión de denuncias, porque si bien es cierto, muchas entidades del Estado ya cuentan con uno macro, sin embargo, estas sedes o esas instituciones independientes todavía no las han trabajado. Hablamos de impulsar una carrera pública meritocrática, ¿sí? Que también va a apoyar o a fiscalizar y verificar todo el tema de la implementación de la gestión de riesgos y quiénes son estos puestos de principal énfasis, y garantizar la integridad de las condiciones de obras, bienes y servicios. Dentro de ellas, por ejemplo, también tenemos la certificación de Perú Compras, que si bien es cierto, si mal no me equivoco, se ha llevado en el 2018-2019. ¿Sí? Y fortalecer la gestión de riesgos de interior de cada entidad pública. Y cuando hablamos de fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad pública, lo van a disgregar en diferentes apartados. Hablamos primero de entidades principales del Estado, luego tenemos todas las independientes, tercero tenemos las regionales, y cuarto tenemos los municipios. Y es así, esos 4 apartados que se dividen en los 4 años, 2018, 2019, 2020 y 2021. Eso quiere decir que en el 2019 ya tenían que tener ciertas entidades del Estado, a nivel regional en el 2020 y 2021 ya se debería tener o estar implementando esta gestión de riesgos a nivel de municipios, ¿sí? Y también habla sobre la capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción. En los diferentes apartados que vamos a ir viendo un poco más en la normativa, se van a ver diferentes puntos en los que se va tocando cómo es que el Estado va generando ciertas sanciones y ciertas actividades para controlar. Por ejemplo, hay reforzar el sistema judicial penal. También hablamos en este aspecto sobre el tema electoral, porque también lo abarca en este punto, la reforma del tema disciplinario, reforzar el sistema nacional de control y fortalecer los mecanismos para la recuperación de activos y pérdidas de dominio de delitos de la administración pública. Estos puntos son sumamente importantes de tomar en cuenta y que se ven en este apartado, especialmente por el tema de la capacidad sancionadora, que van viendo específicamente hacia cuáles son los puntos que se tienen que ir cumpliendo. Y para que este plan se haya desarrollado, se ha tomado en cuenta 3 puntos. Si hablamos de la norma técnica 37001, o también conocida como la ISO 37001, también hablamos en este paso del Consejo de la OCDE, que va buscando el high level, la organización de anticorrupción que se va viendo en las diferentes naciones, y todos estos apartados y conclusiones se han tomado para elaborar este plan, ¿sí? ¿Y cuál es el detalle que tenemos en cuanto a estas normativas legales? Lo que pasa es que estas normativas legales, que si bien tenemos todos estos requisitos, no todos se han venido cumpliendo con la misma debida que se ha tenido que tener. Si bien es cierto, existe el decreto supremo, existe la legislación, la ley 3424, no todas las entidades lo cuentan, ¿sí? Y es ahí donde entra la ISO 37. ¿Cómo es que entra la ISO 37 en este cumplimiento legal? Teniendo una ISO 37 yo puedo certificar. Si bien es cierto, en la ley 3424 van a poder encontrar que existe un apartado de la certificación y existe un puede. Recordemos que en la norma tenemos diferencias en lo que se debe hacer y lo que se puede hacer, ¿sí? Y en este puede quiere indicar que una organización puede o no certificarse. Pero si yo me certifico, quiere decir que no solamente mi empresa y yo como auditor, una persona de auditoría interna me ha verificado mi sistema, que esto es conforme, sino que también tengo una validación internacional. Y es por eso que es importante que ustedes tengan en cuenta cómo se maneja el alcance tanto de la ISO 37 como el alcance de la legislación, ¿sí? Deberían trabajarlos de la mano y especialmente cómo quieran ir abordando todos estos puntos. Otras normativas que hacen referencia, y quizás ustedes ya las conocen, van a ser, por ejemplo, la ley 3077, que hablamos de la ley contra el crimen organizado, hablamos también la ley que modifica el artículo 57 del Código Penal y prohíbe la suspensión de pena de delitos de peculado y colisión, que son esos apartados y los diferentes que vamos colocando aquí. Lo que sustenta el apartado anterior, voy a retomar al anterior, toda la capacidad sancionadora del Estado. También dentro de uno de ellos, que quizás no está mencionado, por ejemplo, recordarán que existe un tema de conflictos de interés, o sea, una normativa que habla sobre el conflicto de interés, que si bien es cierto existe, no quiere decir que esté correctamente implementada. ¿Qué pasa? La normativa indica que debe existir una declaración jurada, pero si bien es cierto existe la declaración jurada, eso no quiere decir que la documentación jurada sostenga mi sistema de gestión. Es por eso que la ISO 37
en este aspecto, los diferentes ISOs que se puedan implementar, como la ISO mantiene un seguimiento constante, anualmente van a ser verificados tanto por un ente certificador externo como también por ustedes por la auditoría interna, van a poder verificar que el cumplimiento normativo sea conforme, ¿sí? Ahora, ya adentrándonos un poquito más hacia la ISO 37001, vamos a ver que existen diferentes tipos de apartados y la normativa tiene ciertas importancias. Entonces, primero vamos a ver qué es la norma ISO 37. En principio, valida requisitos para combatir el soborno. Y como vimos, esto va de la mano con la ley 3424, que hablamos de todas las actividades de cohecho que se puedan dar y o colusión que se puedan dar. Y esto lo van a ir abarcando de acuerdo a los delitos que ustedes puedan ver, ¿sí? Y fue publicada, como mencionó también Juan, en el 14 de octubre del 2016. En el caso del Perú, la norma técnica peruana salió en el 2017, quien también soporta esta misma norma e indica los mismos apartados en este aspecto de cómo cumplir la ISO 37. Fue desarrollado, diseñada para que se pueda implementar, mantener, y esta parte que es lo más importante, que en realidad la legislación no aporta mucho sobre cómo hacer el seguimiento, es la mejora. Constantemente la mejora, y la mejora va de la mano con las certificaciones, con las revisiones, con el seguimiento de las normativas, ¿sí? Incluye una serie de medidas y controles que vamos a implementar, o que se deben implementar, que también van ligados con algún tipo de artificio legal, ¿sí? Dentro de la ISO 37 nos pueden mostrar, ¿y quiénes pueden utilizar esta normativa? La normativa lo pueden implementar grandes organizaciones, pequeñas, en el ámbito público, en el ámbito privado, ONGs, y si me preguntan también sobre la ley 3424, que también hace match en este aspecto con la ISO 37, ¿quiénes lo pueden implementar? De la misma forma, la ley también abarca todos estos puntos. Y es importante tomar en cuenta que también la norma lo menciona, que si uno quiere cumplir la norma ISO 37001 en el alcance que le pueda dar, va a tener que cumplir también con la legislación dentro del alcance, ¿sí? Entonces, es también tener en cuenta ese aspecto, así como también que todo este tipo de organizaciones, en realidad todas ellas, pueden buscar cómo implementar esta normativa. ¿Y por qué la ISO 37001? ¿Cuáles son esos aspectos positivos que la norma nos puede aportar o aporta a su organización? Y es aquí donde vemos algún tipo de ventajas que podemos encontrar en la organización. En principio, genera confianza a sus propietarios, inversionistas, clientes o otros socios comerciales. En este aspecto, si bien es cierto, podamos ser del Estado, también mis proveedores van a ser ese socio de negocio que va a querer trabajar conmigo. Y si yo tengo algún antecedente en el cual vea que no están trabajando de manera honesta, posiblemente no va a querer trabajar con entidades del Estado, quizás no van a querer dar facilidades. Entonces, no solamente viéndole en el ámbito privado, también vemos que en el ámbito del Estado es muy importante también mantener esta confianza que se requieren para estos puntos. Hablamos también de mejorar la imagen pública. Es muy importante también dentro de una organización que cuenten con una ISO 37, les da un mejor posicionamiento en el mercado, ¿sí? Y también dentro de, si vamos a ver empresas que van a postular o trabajar con entidades del Estado, le va a dar también cierto puntaje en algunos aspectos de licitaciones, porque como mencionó Juan, el país está en busca de la minimización de los entes de corrupción, y es esta norma quien ayuda o aporta a que las organizaciones tengan un sistema implementado y mantengan un seguimiento para minimizar estos casos de soborno. Además, también proporciona formación y sensibilización en temas de soborno, va a ir concientizando temas del soborno en los diferentes ámbitos de organización, porque va para todo el personal. Y como comentó Maite también en la primera parte, esta parte va a generar mucha conciencia para este personal y sirve como una herramienta de defensa, como habíamos comentado en cuanto a la legislación, en cuanto a algún tipo de evidencia en caso de un tema de investigación. Hay otros puntos que también hablemos de generar confianza, de disminuir la incertidumbre en las transacciones comerciales, representación de menores riesgos en operar en mercados del extranjero. Si en caso ustedes desean exportar, van a poder contar con una mejor llegada hacia esos puntos, ¿sí? Así como dar seguridad en cuanto a la evidencia de este cumplimiento. Y esos son algunos de los puntos o las ventajas que van a poder tener al implementar una ISO 37001 en su organización. En adición a ello,
vamos a ver cuál es la estructura de esta norma, ya yendo un poquito más hacia la implementación. Vemos que la norma está dividida en 10 apartados. Vemos desde el punto 1 hasta el punto 10. En el primer punto vamos a ver el objeto y el campo de aplicación, qué es lo que abarca esta norma, qué es lo que se ve. Vemos referencias normativas en base a la ISO, hablamos de cuáles son las otras normas que van a estar ligadas a ellos, términos y definiciones importantes. Este apartado de términos y definiciones es muy importante que ustedes lo revisen, porque en este apartado no solamente menciona terminología importante a nivel de la ISO, sino también que va a ayudar a ustedes a un mejor entendimiento e implementación de la norma. Luego, ya a partir del apartado 4 hasta el apartado 10, vamos a ver todos los apartados que corresponden a la implementación. A partir del 4 hasta el 10, normalmente responden a la implementación de la norma, y son los auditables, del 4 al 10. Y vemos, a partir del 4, el tema del contexto, van a analizar toda la organización. Vemos en el punto 5, en liderazgo, vamos a ver cómo la alta dirección se refleja y aporta, y no solamente en este caso de la ISO 37 vemos la alta dirección, sino también vamos a ir viendo sobre el órgano de gobierno, que es quien también trabaja en conjunto con la organización. La planificación, aquí vamos a ver temas de la gestión de riesgo del sistema de gestión y los objetivos. Y un punto que se me escapaba, que es en el 4.5, se va a ver la gestión de riesgos de soborno. Tener en cuenta que en la ISO 37 vamos a ver dos tipos de riesgo. Vamos a ver los riesgos de soborno que tengamos por diferentes tipos de puestos de trabajo y las diferentes gestiones de riesgo que podemos tener a nivel del sistema de gestión. Como puesto de trabajo tengo riesgos de soborno, sin embargo el sistema de gestión también tiene riesgos. Ambos se van a ir viendo durante este apartado, ¿sí? Otro punto, vamos a ver los términos de apoyo que son transversales en las diferentes normas, puntos de operación, puntos de evaluación del desempeño y puntos de mejora. Todos estos apartados los vamos a ir viendo y voy a ir enfocándome, dado que la presentación también es un poco corta, vamos a ir enfocando en los puntos principales que ustedes tienen que tomar en cuenta en una implementación de un sistema de gestión antisoborno. En principio vamos a hablar de la función antisoborno. La función antisoborno es también conocida en algunos casos como el oficial de cumplimiento, ¿sí? Es quien es responsable tanto de la persona o comité del sistema de gestión antisoborno, el que va a ser responsable sobre toda esta operación, como decir, el responsable de la norma, el cumplimiento de todos los apartados, tanto el tema legal como el tema de la normativa y sus requisitos. Sin embargo, él va a tener que entregar información a diferentes entes. Y hablamos al órgano directivo, que vamos a hablar en este caso de la gerencia general, y al órgano de administración de la empresa. Y hablamos en este aspecto del órgano de gobierno. Y es ahí donde sustenta todo el sistema de la organización. Y es a él quien es un órgano independiente. Hay un apartado específico en el punto 5.4 en el que habla literalmente de cuáles son sus funciones y cuál es su posición ante la implementación de la norma ISO. En este aspecto, él tiene que tener independencia, porque si en este caso en la alta dirección también comete un acto de soborno, él va a poder llevarlo, ¿sí?, hacia el órgano de gobierno siendo independiente de este ente. Si bien es cierto, la alta dirección va a tener cierta llegada y cierto abarque hacia los diferentes puntos, va también la función de cumplimiento a ser independiente en algunos de estos aspectos. Los diferentes modelos que podemos tener, los modelos de prevención o de la gestión de riesgos de soborno van a abarcar una secuencia de actividades. Y es aquí donde más o menos cómo se debe hacer esta secuencia de actividades del modelo de riesgos o del modelo de prevención. Porque al final el modelo de prevención habla sobre la identificación de los riesgos y la norma habla de la identificación de riesgos de soborno. Es por eso que estos se congenian de una manera adecuada. Recordemos que la norma ISO nunca te dice cómo es la metodología a abarcar. Sin embargo, estos son los principales puntos que tienen que tomar en cuenta para poder implementarla. En principio pedimos que esto se tome en cuenta la parte interesada y el contexto. Hay que tomar en cuenta este contexto. Por ejemplo, actualmente hay que considerar el tema del COVID y cómo está abordando a las diferentes normativas y los diferentes puestos. ¿Qué normativas se han hecho más flexibles? Entre otros puntos. Los puestos asociados que están direccionados a este contexto, a este riesgo, a esta actividad, a estos puntos que se han podido evidenciar. ¿Cuál es la actividad? Aquí vamos a verlo en conjunto, la actividad y el puesto. Si bien es cierto, la actividad es la acción que hace cada trabajador,
va a haber actividades que sean más riesgosas que otras, como comentó Maite y como también participaron el personal, vimos que la actividad de compras, por ejemplo, es una actividad que de por sí ya es riesgosa. Es por ello que el puesto que está asociado a esta actividad va a poder cumplir con estas características. Luego de que el puesto sea asociado y la actividad se tenga identificada, que esto es muy importante que lo tengan en cuenta, yo considero que esta parte de la actividad realizada como fuente de riesgo es muy importante para que ustedes puedan identificar correctamente las actividades que generan ya sea soborno o algún otro tipo de delito. Se establecen los riesgos, el establecimiento de estos riesgos. Y cuando se establecen los riesgos, y yo puedo decir, ok, en esta actividad tenemos el riesgo a tener cierto delito, el riesgo hacia cierta actividad de soborno que pueda generar cierto soborno, van a existir controles actuales. Estos controles actuales tienen que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, como habíamos mencionado, estas declaraciones juradas que pueden existir de conflictos de interés, otras declaraciones juradas, capacitaciones que se han dictado. Y si no tienen controles también, si ustedes no tienen controles, valoran su riesgo sin controles. Pero en caso de los tengan, tienen que tomar en cuenta cómo están valorando estos controles, cómo es que se menciona. No necesariamente para valorar el riesgo tengo que incluir en este análisis el control actual. No hay necesidad, porque al final la normativa no te dice cómo lo evalúes. Es una recomendación dentro de la implementación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo voy a tener hasta aquí dentro de mi riesgo, yo lo puedo valorar, voy a tener mi riesgo intrínseco. Luego de tener yo un control actual, voy a poder tener un riesgo de cuál es el riesgo actualmente, cuál es el riesgo que tengo en este momento con los controles que tengo implementados. Es por eso que es importante que tomen en cuenta la diferencia cuando hay un riesgo con controles. Y ahí van a poder abordar un poco más los riesgos, cuáles son o cuándo vienen a ser representativos por organización de acuerdo a sus niveles definidos dentro de esta valoración, ¿sí? Esta parte de riesgos es muy amplia, no me voy a detener mucho aquí para poder abordar muchas las preguntas, veo que estamos aumentando preguntas, ¿sí? Y luego de valorar este riesgo, vamos a ver las acciones. ¿Qué acciones vamos a hacer para disminuir este nivel de riesgo? ¿Qué acciones vamos a tomar para disminuir estas valoraciones de riesgo? Y es ahí donde viene este seguimiento de esas acciones. Yo las voy a implementar, las voy a estipular, pero hay que hacerles seguimiento. No es cuestión de colocarlas y decir, lo voy a hacer en tal fecha, modifico el documento, no. Es que hacerle un seguimiento real. Y es ahí donde abarca la mejora, el punto 10.2 de las diferentes normas de ISO, donde ustedes van a abordar de cómo se están levantando estas diferentes acciones. Y finalmente, después de esta etapa de riesgos, se tiene que medir la eficacia. ¿Y qué es la eficacia? Si bien es cierto, vamos a abordar un poquito este contexto, la eficacia es el cumplimiento o el grado de cumplimiento que se tienen de las acciones o tratamientos previstos. Y es ahí donde va a haber un seguimiento de esas acciones. Entonces, cuando yo hago un seguimiento, yo puedo decir, ok, este riesgo ha sido mitigado con esas acciones, ha disminuido su nivel de riesgo, ha encontrado el valor que yo estaba deseando con esas acciones, y es ahí donde yo voy a decir que este control ha sido eficaz. Y eso es uno de los puntos principales que busca esta normativa. Otro de los puntos o procesos en realidad que yo he querido aquí representar que forman mayor clave entre los procesos de implementación son esos procesos que justo también mencionó Maite, por ejemplo, uno que es de compras, o pueda llamarse de adquisiciones, o logística, ¿sí? Son estos procesos que tienen mayor cabida dentro de lo que es una implementación ISO. Por ejemplo, en este caso, viéndonos a una operación en un sistema de salud, podemos tener el sistema de admisión, que tiene directamente una comunicación con el usuario. Tenemos también logística, que tiene comunicación con los proveedores. Gestión de personal, en comunicación directa con otra parte interesada que hablamos de estas personas que van a ingresar a la organización, entre otras. ¿Y estas cómo se van a diferenciar? ¿Yo cómo voy a saber cuáles son más importantes que otras? ¿Cuáles van a ver los niveles de acuerdo al nivel crítico que ustedes le den? En su valoración de riesgos van a poder evaluar cuál va a ser más crítico para ustedes. Por ejemplo, podría ser crítico o podría ser más crítico una actividad que maneje una gran cantidad de dinero a una que no maneje dinero, ¿sí? Eso lo van a estipular ustedes dentro de su metodología. Otro de los factores es por qué esos procesos son claves. ¿Por qué se pueden considerar claves los procesos anteriores? Pues es porque estos procesos
van a ir trabajando con ciertas medidas, con cierto capital de dinero, y es ahí donde pueden existir los actos de soborno. Porque si yo prometo, por ejemplo, de que se cumpla una actividad, por ejemplo, de que, digamos, yo como proveedor le prometa de que sí o sí van a hacer esta compra, de que van a comprarme todo un lote, entonces hay una promesa, hay un dinero que se va a entregar, y es ahí donde entra esta interacción. Por eso es importante, porque ya sea una promesa, voy a gestionar o voy a hacer una memorización de mis actividades o mis funciones. Y es por eso que esas interacciones con los diferentes puntos que habíamos mencionado, que son esos procesos de claves para una implementación, por ejemplo, en una empresa de salud, son porque tienen una interacción directa con diferentes apartados. Vemos con diferentes trabajadores que puedan generar algún tipo de soborno, alianzas o consorcios como se puedan generar fuera de lo estipulado, proveedores, entidades de control, clientes, entre otros. Y es ahí donde se recomienda que ingrese estas gestiones y estas medidas. ¿Y qué puedo hacer o qué pueden hacer las empresas para mitigar esas interacciones? ¿Cómo disminuyo este riesgo? Y es ahí donde entramos en el control. Esas son las diferentes actividades de control. También las menciona la norma. Es por eso que es muy importante que tomen en cuenta de que la ley va relacionada muy de la mano con la normativa. Entonces, es aquí donde se van a ver diferentes controles. Las debidas diligencias, que son pequeñas investigaciones que se realizan ya sean los trabajadores postulantes u otros que ustedes consideren importante dentro de su gestión de riesgos. Los canales de denuncia, que son estos canales donde ustedes van a poder comunicarse o poder solventar esos actos de denuncia y tomar en cuenta que en este caso la ISO 37 y también este plan que vemos de implementación de acuerdo al Decreto Supremo 004 menciona que puedan ser anónimas, no solamente tengamos que presentar todos los datos, para que ustedes también tengan un tema de protección, ¿sí? Actividades de concientización, que hablamos de capacitaciones, sensibilizaciones, campañas, reuniones, por ejemplo, este tipo de webinars, son actividades que tratan de buscar la concientización de las diferentes personas. Controles financieros y no financieros, hablamos de controles a nivel de dinero, las transacciones que se hagan, como también políticas de cumplimiento. La función de cumplimiento, que hablábamos justo de este oficial de cumplimiento, y la evaluación o monitoreo de estos controles, es el seguimiento. Y es aquí donde entra de cómo yo puedo en realidad tener un seguimiento conforme, cómo verifico un cumplimiento legal. Y se verifica a través de auditorías financieras, evaluaciones de conciencia y auditorías inopinadas al sistema de gestión antisoborno. Y esto me va a dar una validación de verificación de la eficacia del sistema. Y no solamente son auditorías financieras, también podemos hablar de auditorías del mismo sistema de gestión, que si bien es cierto va a estar dentro de esas evaluaciones de monitoreo, esas auditorías del sistema de gestión me va a dar un aspecto de cómo está la eficacia de este sistema de gestión, ¿sí? Y esto se reduce a las actividades de mejora, que van a estar plasmadas en 4 puntos. Hablamos del actuar, el planear, la verificación y el hacer. Me voy a ir quizás por los tiempos hacia algunas láminas importantes. En principio, por ejemplo, la implementación. Si bien es cierto, ahorita he detallado un poco rápido los procesos de implementación, van a estar divididos en 4 apartados importantes. El diagnóstico, de en qué estamos, en qué momento nos encontramos de esta implementación, todo el diseño y la implementación per se, las actividades, las reuniones, la evaluación del desempeño y la mejora. Aquí hablamos de esas auditorías internas, revisiones, seguimientos, auditorías financieras, entre otros, y luego pasamos a la etapa de certificación. Si yo me encuentro certificado, eso quiere decir que mi sistema es válido, voy a tener una protección adicional de lo que la ley me indica. Entonces, es por eso también que muy aparte de que los diferentes beneficios que hemos visto, la certificación también les va a dar cierto posicionamiento y cierta tranquilidad entre que sus operaciones se realizan de manera conforme. Y es aquí donde mencionamos algunos puntos importantes. Me voy a ir sobre una lámina para, digamos, tomar unos tiempos en lo que es preguntas. ¿Mi organización puede cumplir con la ISO 37? Pues cualquier organización la puede hacer. Y como comentó Maite y como comentó Juan, en este aspecto se pueden integrar diferentes normas. Por ejemplo, en este caso la ISO 9001, la ISO 14001, 45, entre otras, porque van a mantener una misma estructura, que es la estructura de alto nivel, ¿sí?
Y en adición a estos puntos que hemos visto, me gustaría abarcar un poquito, y también he visto que había una pregunta en esta primera parte de cómo es el tema de este sistema de gestión antisoborno dentro de la coyuntura del COVID. Dentro de la coyuntura del COVID, si bien es cierto, hay algunas normativas que se han ampliado o han dado cierta ampliación a cumplimiento, vemos que hay diferentes controles adicionales. Por ejemplo, que ustedes pueden realizar o que, digamos, les puedo recomendar que la puedan hacer, ¿sí? Realizar, por ejemplo, una doble verificación de estos proveedores, la publicación que sea una información completa, evitar contratación de proveedores con antecedentes de anticorrupción, generar alertas internas en retrasos de ejecución de recursos, publicar compras exitosas, especialmente en actividades del Estado. Si ustedes publican esas actividades van a dar cierta transparencia en algunos puntos. También vamos a ver el control del inventario del material sensible, especialmente en el tema de la pandemia y los diferentes costos. Por ejemplo, ahorita con la segunda ola vemos que hay un aumento en estos materiales sensibles, en un aspecto de costos. Entonces hay que tomar en cuenta también los tiempos y qué es lo que se está haciendo para ello. Y aquí vemos algunas diferentes medidas que ustedes puedan tomar. Ya finalmente, para entrar ya a la ronda de preguntas, les recomiendo lo siguiente. Primero, cualquier empresa puede implementar un sistema ISO 37. Es importante que realicen un diagnóstico para que realmente sepan qué es lo que tienen y qué es lo que realmente ya está trabajando dentro de su sistema de gestión. Comuniquen sus beneficios. La lucha contra la corrupción no es solamente para cada una de las empresas por protegerse a sí mismo, sino para mejorar a nivel de Estado, ¿sí? Y revisar periódicamente su sistema de gestión, ¿sí? Si nosotros vemos cuáles son las diferentes consecuencias, ya hemos conversado un poco de la legislación, pero vamos a poder tener diferentes consecuencias en caso no cumplamos con esta normativa, ¿sí? Me van a disculpar que hemos avanzado un poco rápido, más que todo para cumplir con estos puntos y poder ver estas rondas de preguntas, y es aquí donde voy a ir respondiendo a alguna de ellas. Voy a proceder. En aparte también les voy dejando los datos, tanto de mi persona, como de Victoria Orea en caso de cualquier comunicación en cuanto a una implementación, y vamos a ir respondiendo ya algunas preguntas sobre estos puntos. Veo que han ido haciendo diferentes preguntas. Por ejemplo, Gladys Lavado menciona, la función antisoborno no debe depender del órgano de control institucional, debe ser autónoma. Dentro de la norma ISO sí se da cierta independencia, ¿sí? No quiere decir que en la normativa legal se le dé cierta autonomía. Sin embargo, la función de cumplimiento va a tener cierto control dentro de la ISO y va a poder mencionar, por ejemplo, la función de cumplimiento, tengamos que, por ejemplo, las diferentes empresas del Estado tenemos no solamente una alta dirección, que pueda ser un director, hablamos que también hay unos comités sobre ellos, comités de gestión, y estos van reportando a los diferentes sectores. Por ejemplo, si nos vamos de salud, vamos a ir, por ejemplo, a los comités de salud y vamos a ir creciendo sucesivamente. Y la idea es que esta función de cumplimiento se le genere una autonomía para ir llegando al órgano de gobierno inmediato arriba de su alta dirección, para que pueda otorgar estos casos de soborno y pueda hacer una investigación más coherente. Recordemos que la función de cumplimiento tiene la responsabilidad del seguimiento del sistema de gestión, y es ahí donde él tiene que tener cabida para lograr estos puntos. Ok, también veo que me habían mencionado algunos ejemplos de controles de riesgos para ilustrarse mejor. Había una lámina que responde a este punto. Hablamos de los diferentes debidas diligencias, controles financieros, hablamos de controles antisobornos. Recordar que la norma, si bien es cierto, estamos del apartado 1 hasta el 10, hay un anexo. Todo el anexo de la norma va a ayudar mucho a que ustedes puedan entender cuáles son los diferentes controles, porque hace recomendaciones. Y bueno, algunos de lo que es mencionado como controles de riesgos están las debidas diligencias, los controles financieros, por ejemplo, que se trasladen a nivel de cuentas, que se tengan presupuestos aprobados, dobles firmas quizás en algunos casos, cheques, digamos, con aprobaciones de acuerdo a niveles, ¿sí? Son los diferentes puntos que se puedan dar. De ahí también veo que comenta, por ejemplo, Pepe Garavito, quisiera implementar un sistema en mi empresa, necesito saber estos decretos, ley y reglamento de ley. De acuerdo al alcance de tu organización, vas a poder establecer cómo vas a ir implementando tu sistema de gestión, ¿sí? Es ahí donde ustedes van a poder estipular si es que este sistema de gestión va a abarcar cuántas legislaciones y qué alcance le puedo dar. Por ejemplo, si yo implemento mi sistema de gestión que está
va a estar ligado al soborno, voy a estar abarcando los temas de cohecho y colusión, sin caso, cohecho o colusión si es una empresa del Estado. Pero si vemos que vamos a abarcar también lo que es LAFT, que hablamos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, nuestro modelo va a ir ampliándose, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto va a haber legislaciones que van a ir protegiendo, no todas va a depender mucho del alcance, que también lo mencionó Maite. Va a depender del alcance que tú lo quieras dar a tu implementación y con cuántos modelos de prevención vas a querer seguir de la mano. Si se dan cuenta, en realidad, dentro de la implementación de ISO ya está inmerso el cumplimiento legal, ¿sí? ¿Cómo se calcula esos 23.000 millones que mencioné? En realidad es un dato que entrega, en este caso, se me fue el dato, el Ministerio de Justicia, no me equivoco, que entrega anualmente cómo se van cumpliendo esos 23 millones, ¿sí? Anualmente, así como mencionó Juan, que también se entregan la percepción de corrupción, son las diferentes entidades que entregan estos valores y estos diferentes puntos de corrupción, ¿sí? Veo también Siendo Salud por Víctor, Siendo Salud una institución tan grande, distribuida en redes, esenciales a su cargo, la consulta es, uno puede certificar, bueno, creo eso que ya lo comentó en este caso Maite, ¿sí? Voy a ir también a las preguntas, me parece que esas son las preguntas por interno, vamos a ver también las preguntas del chat, ¿sí? Voy a ir tocando algunas de ellas, quizás también por los tiempos. Ok, veo aquí. ¿Es recomendable que el jefe de contabilidad sea el oficial de cumplimiento sabiendo que puede manipular a los subordinados? Esta, por ejemplo, pregunta de Javier, muy importante, en realidad muy clara. Yo ahí, en realidad, recomendaría que no sea, en realidad se busca de que el oficial de cumplimiento sea una persona independiente. Ahora, inclusive en la legislación ya se habla de que no tenga cierta actividad directa o que el tiempo que tenga, inclusive hay una normativa que habla de la SBS cuando es otro tipo de organizaciones, ¿sí? Que dependiendo de las actividades que tenga, puede que no cumpla más que la función de oficial de cumplimiento. En cambio, en la ISO 37 y en la ley 3424 no la aborda de esta manera. Sin embargo, el oficial de cumplimiento es quien en realidad va a ir solventando todo el sistema de gestión. Y si vemos que ese puesto va a cumplir esa gestión de riesgos, yo no recomendaría que él sea el oficial de cumplimiento. Recomendaría que lo puedan generar con una parte externa. La norma también te lo permite y también la legislación. Y aparte de ello, lo que se podría hacer, si en caso esa persona tiene que cumplirlo, porque sí se ha estipulado, él puede ser el oficial de cumplimiento y verificar el cumplimiento de todos los apartados que no está a cargo de él. Y la parte de contabilidad y todo el tema que abarcaría esta parte del movimiento financiero, lo podría ver otro ente que verificaría su actividad. Lo podrían trabajar de esa manera. No es lo más adecuado, pero sí se podría trabajar de esa manera. Ok, también veo cómo interactúan las normas emitidas por el Estado en un momento de emergencia, cómo es actualmente el COVID-19 y la ISO 37. Ok, la norma, si se dan cuenta, en el apartado 4, voy a retroceder un poquito en la estructura de la norma, sí, voy a retroceder un poco rápido, inclusive, bueno, vamos a quedar aquí, antes de irme al apartado, aquí, por ejemplo, en el contexto del COVID, ya se está dando ciertas actuaciones que se pueden tomar. Y ahora, ¿cómo interactúa con la normativa? Dentro de la norma existen controles aplicados al contexto, porque dentro de los controles de riesgo que yo voy a tomar, los voy a hacer símil al contexto que yo tengo referido. Y es ahí donde nosotros vamos a poder ver cómo este contexto interactúa con la norma ISO 37. Si, digamos, ahorita tenemos el contexto de que las normativas se están haciendo mucho más amplias, ustedes de forma interna pueden implementar controles adicionales, como verificación del proceso, si van a entrar a trabajar quizás con una empresa que ya tiene cierta fianza de que no tiene un buen cumplimiento, pueden ustedes ir buscando de que estos sean más específicos, hacer una supervisión adicional a este punto, y es así como pueden ir ampliando poco a poco estos controles en el estado de emergencia, dentro de lo que se pueda. Recordemos también que el tema de la fiscalización o las auditorías financieras van a poder ayudar mucho al control, y esto no tiene que ser presencial, también se puede llevar a cabo de manera virtual, de acuerdo a la información que ustedes tengan y cómo hayan digitalizado su información. ¿Sí? Y yo para terminar voy a tomar la pregunta de Andrés Z,
Para que una empresa tanto privada o estatal tiene que estar comprometida todas las áreas de servicios, desde la vigilancia hasta la gerencia, pues tendría que capacitar a todo su personal para análisis 37. La norma ahí habla del socio de negocio, ¿sí? El socio de negocio es todas las personas que interactúan dentro o con el sistema de integrado de gestión, en este caso de la ISO 37. Y es ahí donde ustedes van a tener que capacitar al personal de acuerdo a los diferentes niveles de riesgo. Por ejemplo, imaginemos que tengan una capacitación específica en las entidades, digamos, veamos riesgo de corrupción entre entidades privadas, ¿sí? Entonces quizás al personal de vigilancia no le va a ser tanto importancia, no va a ser requerido de que él lleve esta capacitación, porque él no va a interactuar con entidades privadas. Entonces hay que ver cómo se enfoca, y no solamente es capacitar, sino también sensibilizar, comunicar, por ejemplo, tener la comunicación de la política, su socio de negocio, o comunicar o sensibilizar ciertos puntos con apartados importantes, que hablamos de los objetivos, su canal de denuncias. Esos son algunos puntos importantes en los que tienen que enfocar su sensibilización, y no necesariamente tiene que haber una capacitación, puede ser una comunicación que se lleve a cabo de ese apartado, ¿sí? No sé si hasta ahí existirá alguna otra pregunta sobre estos puntos. Sí, tengo una pregunta. Buenas tardes. ¿El costo y cuánto? Ok. La persona, sus datos que cumple el rol oficial de cumplimiento debe ser guardado bajo llave, es decir, no publicar dichos datos, no. El personal debe conocer no quién sé es si el de oficial repente de alguno de los cumplimiento. participantes tiene alguna consulta adicional. Sí, Karen, te escuchamos, te quedaste a mitad de Sí, sí, no te respuesta. preocupes, disculpa. Sí, justo David Ojeda estaba consultando si los datos del oficial de cumplimiento tienen que ser guardados bajo llave. No hay necesidad de ello, inclusive la norma pide de que estos sean conocidos para que las personas que tengan alguna duda, alguna denuncia que no quieran hacer ante el canal de denuncias, o tengan miedo, o tengan, o sea, cumplir o romper esa barrera de la comunicación, la pueden hacer a través del canal. ¿Sí? Es ahí donde ustedes, por eso es importante que también se conozca quién es el oficial de cumplimiento. Qué importante. Hemos visto que hay todavía consultas técnicas muy específicas. Eso quiere decir que hay muchas personas que ya están familiarizados con la norma, lo cual es muy bueno porque ya es un pasito adelante, ¿no? De hecho, hay muchos elementos a contemplar cuando estamos en proceso de implementación, como bien lo ha comentado Karen, que va a ser importante analizar de manera personalizada justamente para que se ajuste a los requerimientos de cada organización. Entonces, aquellos participantes que estén en representación de sus organizaciones que ya estén con esta iniciativa de poder implementar un sistema de gestión antisoborno con el modelo de la norma 37001, es muy importante que tomen contacto directo con Karen, con los contactos que ya ha comentado, o con los nuestros, para poder ir atendiendo sus consultas con muchísimo gusto. También he visto que algunos hacen alguna especificación sobre a quién le aplica. Nuevamente comentamos que esta norma se puede implementar y certificar no solamente entidades del sector privado de distintos tamaños, pequeñas, medianas, grandes empresas, también lo está haciendo el sector público. De hecho, hemos recibido muchas solicitudes de centros de salud, de atención, que ya están en proceso de implementación y que tienen como proyecto o meta lograr una certificación con reconocimiento internacional. Eso es muy importante porque ya da un panorama claro de cómo se está comportando este sector en su conjunto, y lo cual aplaudimos. ¿Algo más para comentar, Karen? Bueno, no, finalmente igual como mencionas, Maite, los invitamos a comunicarse con nosotros a los números de contacto que le hemos ido presentando, tanto mi persona como Maite estamos abiertos a recibir cualquier tipo de pregunta o consulta que ustedes puedan tener. Nosotros, tanto como consultora como ente certificador, buscamos de que ustedes puedan lograr el objetivo, ¿no? Lograr disminuir las actividades de corrupción o de soborno que puedan tener en su organización, y vamos a estar prestos a poder ayudarlos.
Muchas gracias, Karen. Tal vez, Juan, te agradecemos la participación. No sé si quieras adicionar algunos comentarios finales. Sí, Juan, está con el micro inhabilitado, me parece. Bueno, Maite, Bueno, Maite, para agradecer también a los participantes, quería comentarles a todos ellos que van a recibir de participación de este evento en sus correos electrónicos dentro de 24 a 48 horas y que adicionalmente les estamos indicando acá la información sobre nuestros datos de contacto, mi correo electrónico y el correo electrónico de la sede de Perú, de Global Certification Bureau, para que puedan pedir cotizaciones tanto para los servicios de certificación y de capacitación que nuestra empresa ofrece. Tenemos diversos cursos ya programados para las capacitaciones del sistema de gestión antisoborno, pero claro está, tenemos otros cursos que van a ser también de interés de los participantes, de repente los cursos de ISO 27000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, que estamos programando para los próximos meses. ¿Ok? Siempre recordarles de que nosotros somos una entidad de certificación debidamente acreditada para la certificación del sistema de detección antisoborno y ISO 9000, 14000, 45000, entre otras normas. Ahora, si desean también una cotización para la certificación de su entidad, sea organismo público o privado, puede comunicarse a nuestros correos que están aquí presentes y también comunicarse a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Global Certification Bureau. Y recordarles también a los participantes que durante este estado de emergencia, Global Certification Bureau brinda alternativas para la certificación de acuerdo a los estatutos de nuestras acreditadoras. Hay auditorías presenciales, semipresenciales y también la figura de la auditoría remota, claro, está con previa evaluación de cada uno de los participantes y de los clientes. Muchas gracias a todos, estamos para servirles. Y si es de que alguien más desea agregar algunas consultas, de repente a través de chat o de las preguntas. Perfecto. Esta capacitación se ha transmitido en simultáneo en nuestras redes sociales del Facebook y del canal de YouTube. Estamos para servirle. Agradezco gentilmente la exposición de Karen Atencio y del señor Juan, y sobre todo también a Maite Cornejo, que nos ha apoyado durante esta charla. Un aplauso para todos, cuídense, usen mascarilla, y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.